Hola, ¿qué tal mis amigos? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en la sección Pregúntale al Pastor, la sección que te responde a las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No existe peor pregunta que la que no se hace. Pues estamos aquí con nuestros amigos los pastores, aquí para ti es de izquierda hacia derecha, para mí es de derecha a izquierda. Aquí nos acompaña el pastor Carlos Hernández, nos acompaña el apóstol Pablo Villagómez, el pastor Eloy Castro, nuestro gran amigo el pastor Daniel Quiroga. Estamos aquí desde la ciudad de Orizaba, la ciudad de las aguas alegres. Y bueno, aquí los voy a dejar a que se presente cada uno, ¿verdad? En dónde están, en qué iglesia están pastoreando. Son grandes amigos en el ministerio y creo que es importante. Y le voy a pasar aquí el micrófono a nuestro hermano Carlos Hernández. Adelante, Carlitos. ¿Qué tal, amigos? Saludos a todos. Mi nombre es Carlos Hernández Aburto. Soy pastor de la Iglesia Ministerio Mundial Venga tu Reino. Un saludo y un abrazo para todos. Y también aquí nos acompaña el apóstol Pablo Villagómez, de la ciudad de Orizaba también. Adelante, apóstol. Muchas gracias, pastor Freddy. Un saludo a todos. Soy el pastor Pablo Villagómez Cortés, director de Ministerio de la Mano de Dios y pastor de la iglesia local, la Iglesia de Cristo, Ministerio de la Mano de Dios en Orizaba. Dios les bendiga. Y nos acompaña también el pastor Eloy Castro. Adelante, Eloy. Dios les bendiga. Bueno, mi nombre es Eloy Castro. Yo soy pastor plantador de iglesias. Estamos plantando una iglesia aquí en Orizaba y trabajando en la construcción de un centro misionero. Dios les bendiga. Y también nos acompaña el pastor Daniel Quiroga, que también tiene un programa muy especial de mucha bendición en las redes sociales. El pastor. ¿Qué tal? Pastor. ¿Cómo están? Soy Daniel Quiroga para servirles de la congregación donde somos pastores, Ministerio Cristiano Vida en Plenitud, aquí en Orizaba, y pues es un gusto estar con ustedes. Pues muy bien, pues ya estamos aquí y pues vamos a empezar aquí nuestro programa. Hay una gran situación que se está viviendo en el país, se siente, se respira una tensión, escuchamos a través de los medios el caos o la situación política, la violencia, la inseguridad, la cuestión que se está viviendo entre los tres poderes, el judicial, el legislativo, el ejecutivo, y vienen una serie de preguntas, pero hoy vamos a ver cada una de las situaciones, pero las vamos a ver desde los ojos de un pastor. Y bueno, vamos a hacer una serie de preguntas, y la primera pregunta va para el apóstol Pablo Villagómez, y la pregunta que le hago, apóstol, ¿cuál es la principal crisis que enfrenta México hoy en día ante la situación, ante la turbulencia que se está viviendo, que se ve, que se respira, que se mira a través de las redes sociales, a través de los medios? En fin, nos gustaría saber cómo ve y desde su óptica, ¿cuál es la principal crisis que enfrenta México hoy en día? Es una pregunta muy difícil, muy interesante, pastor Freddy, pero muy difícil de responder porque hoy más que nunca la problemática que enfrenta nuestra nación es muy amplia, muy diversa, pero bueno, creo que debemos ir a la raíz de todo y creo que la principal crisis como raíz, como base, ¿verdad? Por lo cual se ha complicado tanto la situación en nuestro país, hablando concretamente de México, es por la crisis de valores que existe y la desintegración familiar como una consecuencia. Si observamos la historia de nuestra nación, nos vamos a dar cuenta que a pesar de que fue colonizado, estas tierras fueron colonizadas por los españoles, se introdujo la religión católica, se introdujo una cultura que en aquel tiempo, ¿verdad?, pues venía directamente del viejo mundo de España. Sin embargo, la sociedad mexicana fue desarrollándose a través de los años, en cierta forma fue evolucionando, pero había ciertos valores morales, los cuales directa o indirectamente fueron emanados, surgieron de la Biblia, la palabra de Dios. Aunque nosotros como conocedores de la Escritura sabemos que de fondo muchas cosas no estaban presentadas
concretamente y honestamente conforme la palabra de Dios lo enseña. Sin embargo, la sociedad tenía de fondo esos valores de respeto, de amor, de unidad familiar. Y algo que se me hace muy preocupante hoy día, Pastor Freddy, es que en el extranjero en general voltean a ver a México y nos admiran por precisamente la calidez que hay en las relaciones interpersonales, sobre todo en el núcleo familiar. Pero esto debe hacernos pensar a todos, independientemente de la religión que profesemos, la filosofía que tengamos, que la familia en México hoy en día, en gran medida, gracias a Dios no en todos, pero en gran medida, en un gran número, está en una crisis. Y hay una crisis moral, hay una crisis de valores, y tenemos que volver al manual del fabricante, al libro de Dios, ¿verdad? Que es la palabra de Dios, para que podamos ver la luz que nos aporta en cuanto a que nuestra sociedad, vuelvo a repetir, independientemente del credo que profesemos, recupere, se restauren esos valores, pero desde el núcleo de la sociedad, que es la familia humana. Muy bien. El libro de Proverbios nos dice en el capítulo 14, versículo 34, la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta de las naciones. Creo que el problema de fondo, bien como lo decía el apóstol Pablo Villagómez, son de carácter moral y de espiritual. Y creo que si en el país no hay valores sólidos, basados en la justicia, basados en el respeto, basados en el amor al prójimo, pues va a ser muy difícil los cambios reales y duraderos que necesita nuestra nación. Por eso creo que la iglesia va a jugar un papel muy importante en su esfera, en su trinchera. Y creo que cuando hablo aquí la iglesia me estoy refiriendo a donde se enseñe Biblia, donde se enseñen valores independientemente al credo en el cual ellos pertenezcan. Creo que esta es una gran labor, es una vía que tiene dos rieles. Por la parte viene el gobierno, pero por la parte también la parte espiritual. Y creo que ahí, pues, definitivamente, pues, la iglesia juega un papel muy importante. Entonces, aquí la pregunta que yo le hago ahora al pastor Eloy Castro, ¿cuál es el papel de la iglesia en medio de esta crisis de valores y de familia que está enfrentando? Porque si no hay familias fuertes, pues no vamos a aspirar a una nación fuerte, fortalecida, con estructura, ante estos desafíos de antivalores, ante la violencia, ante el no respeto de las leyes, de lo moral, en fin. Entonces, esa es la pregunta, Pastor Eloy, ¿cuál es el papel de la iglesia en medio de esta crisis de valores y de la familia? Gracias, Pastor Freddy. Bueno, en primer lugar, desde mi punto de vista pastoral como plantador de iglesias, creo que el papel de la iglesia no debe cambiar. Inclusive la pérdida de valores dentro de las familias se debe precisamente a que la iglesia del Señor Jesucristo o ha perdido el papel de la iglesia o no lo ha desarrollado. Yo de manera personal creo que no debemos culpar a los gobiernos por la pérdida de valores, más bien debemos culpar a la iglesia, y nosotros como pastores deberíamos de asumir nuestra responsabilidad. ¿Cuál es el papel de la iglesia? No solamente en este tiempo de pérdida de valores en nuestra nación, sino en todos los tiempos. Es predicar el evangelio y formar a las personas. Ese es el verdadero papel de la iglesia, predicar el evangelio, llevar las buenas nuevas de salvación a todas las familias, a toda criatura, y formarlos en la palabra del Señor. Y uno de los errores que cometemos a veces algunas iglesias y pastores es no predicamos el evangelio como debemos predicarlo y no formamos a la gente como debemos formarla. Entonces, ese es el papel de la iglesia en este tiempo y en todos los tiempos. Creo que hay tres factores, para desarrollar hijos fuertes, desarrollados, en una salud emocional, espiritual,
física, educacional. Creo que tenemos que hacer grandes alianzas con el gobierno a través de la Secretaría de Educación Pública. Creo que también juega un papel muy importante, obviamente, los padres de familia y obviamente la iglesia. Creo que son tres grandes aliados que pueden ayudar a la familia, y como dice el libro de Deuteronomio capítulo 6, del 6 al 7, ahí nos exhorta la palabra de instruir a los hijos en los mandamientos pues, del Señor, enseñándoles a amar a Dios sobre todas las cosas. Y en cierta manera yo sé que las soluciones no son rápidas, pero al menos no debe de pasar esta generación a la que están creciendo, ¿verdad? Enseñarles esos valores que son muy importantes, y ahí juega mucho la iglesia. Y la siguiente pregunta, ¿verdad? Va para el pastor Daniel. Pastor, ¿la oración puede cambiar la situación en el país? ¿Puede cambiar la situación en la iglesia? ¿Puede cambiar la situación en nuestro ambiente? ¿Cuál sería, en cierta manera, la respuesta ahí, pastor? Ok, sí, definitivamente la oración dirigida a Dios nuestro Padre en el nombre de Jesucristo puede cambiar las situaciones. Y voy a citar un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, si no me equivoco, donde el Señor Jesús hablaba de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y precisamente el Señor pone un ejemplo de una situación tal vez cotidiana, conocida para los que lo han vivido. Y él decía que había una mujer que todos los días iba a pedir a un juez, que se caracterizaba por dos cosas. Dice que ni temía a Dios, ni respetaba al ser humano, a la persona. Entonces nos habla de una situación en esa parábola que para esa mujer era insalvable, estaba fuera de su alcance la solución, y por consiguiente el Señor usa ese ejemplo porque la oración tiene esa capacidad. Es el medio que Dios ha dejado para que nosotros le pidamos a Él por aquellas situaciones donde el ser humano ha fallado, donde el ser humano no puede resolver y que están fuera del alcance total de nosotros. Y el Señor Jesús deja esa instrucción, que la oración precisamente es una solución, ¿no? El poder exponer ante Dios nuestras necesidades, nuestras peticiones. La misma Biblia nos motiva a orar sin cesar, no detenernos. El apóstol Pablo escribía también que siempre deben ser conocidas nuestras peticiones ante Dios, ¿no? Como voy a decir, en lugar tal vez de quejarnos unos a otros, y aunque a veces el platicar las situaciones con otra persona es bueno, nos ayuda, pero al final no trae una solución contundente. Entonces no nos olvidemos que el Señor Jesús incluso enseñó a orar a los discípulos, porque cuando los discípulos veían orar al Señor Jesús, veían la respuesta. Entonces hay algo que es real, la oración sí es la respuesta, precisamente ante aquellas cosas que son insalvables para nosotros, que escapan de nuestra capacidad humana, y que Dios está dispuesto a respondernos siempre y cuando, como dice la Escritura, todo lo que pidamos en el nombre de Jesucristo esté alineado a su voluntad. Gracias. Excelente. Bueno, como bien también dice la palabra en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, 14, si mi pueblo se humillare. Creo que aquí nos ha mostrado a través de la historia bíblica, a través de la historia en el mundo, de que Dios puede intervenir en la historia, en los cambios de naciones, de ciudades, y Él lo va a hacer siempre a través de su pueblo, pero un pueblo que se levante en oración y en arrepentimiento. Creo que este es un desafío, y creo que esa pelota está en la cancha de la iglesia, y creo que esa es nuestra gran responsabilidad. Y por último, ¿verdad? Pues aquí tenemos otra pregunta muy importante y va para el pastor Carlos Hernández. ¿Qué dice la Biblia, pastor, de la restauración de una nación y el papel de la familia, pastor? Yo creo, amigos, hermanos que nos escuchan, que la pregunta pues está dirigida, es una pregunta basada en la Biblia, es para el pueblo de Dios, pero ¿por qué no incluir a toda la ciudadanía en esta idea? Acabamos de escuchar que la oración o un mover de oración va a ser importante para un cambio, una transformación que necesitan las naciones. A la luz de la Escritura hay cuatro cosas que debemos hacer, basado precisamente en 2 de Crónicas 7:14. Hace 2900 años, Salomón, el hombre más sabio que ha habido
en la tierra, nos daba 4 pautas, amigos, 4 pautas para ser sanados, para sanar una nación, no una familia, no una ciudad, no, una nación. Y el Señor le daba a Salomón 4 pautas. La primera dice, si se humilla mi pueblo. Si se humilla mi pueblo. ¿Qué significa esto? Reconocer que estamos en una coyuntura de dolor, de angustia, de violación, de vejaciones, de humillaciones. Estamos en un tiempo en donde el hombre se ha desviado y hoy el Señor, número 1, pide que nos humillemos. Que esto es, que reconozcamos nuestra necesidad de Dios. La segunda dice, si humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice, y oraren. La segunda, tenemos que orar. No solamente reconocer, ahora vamos a orar. Dice, y oraren. La tercera, buscar en mi rostro. ¿Cuál es la grande diferencia entre orar y buscar el rostro? Mientras que la oración es un mover que se puede generar durante un tiempo, el buscar el rostro se convierte en un estilo de vida. La iglesia actual tiene que tomar como estilo de vida estar en la presencia de Dios. Esto va a traer un tiempo de transformación, como lo hemos visto en países que han vivido tiempos de avivamiento. Ellos dicen que el estilo de vida de oración en una nación ha cambiado la historia de esa nación. Y lo último, lo cuarto, vamos a humillarnos, vamos a orar, vamos a buscar el rostro. Y dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Uno de los grandes problemas de la iglesia es que hemos orado por años, pero vemos que nuestras familias no cambian. Al contrario, nuestros hijos no creen en Dios. Nuestros hijos son materialistas. Los cónyuges se han vuelto conformistas. La familia está sufriendo. Hoy vemos desintegración, papeles invertidos, padres cuidando a los nietos, padres abandonando a los hijos con los tíos, con las abuelas. Hay un desquebrajamiento de las funciones originales de la familia. Por eso dice como cuarto, si se convirtieren de sus malos caminos, si volviésemos al diseño original de Dios, si nos arrepentimos de cómo hemos operado socialmente y el mensaje que hemos mandado a la sociedad. Estas 4 pautas nos las da el Señor a través de Salomón. Número 1, dice humillarnos, orar. 3, buscar el rostro. Y 4, convertirnos. Y termino. 3 cosas ocurren cuando hacemos esto. Número 1, oiré desde los cielos. Número 2, perdonaré. Y número 3, sanaré su tierra. 3 cosas. Dios va a oír, 2, va a perdonar y 3, va a sanar nuestra tierra. Creemos que México puede ser sanado profundamente cuando la iglesia, que es luz y sal, cambie y vuelva al diseño original. Amigos, la única manera para sanar una nación es humillándonos, orando, buscar el rostro del Señor y convertirnos de nuestros malos caminos. 3 cosas, Él va a perdonar, Él va a oír, va a perdonar y Él va a sanar. Muy importante esta respuesta contundente a la situación desde la perspectiva pastoral, a la situación actual que vive México en una crisis tremenda. Y bueno, en resumen, ya escuchamos aquí el comentario de nuestros amigos los pastores. En resumen, el verdadero cambio que necesita México, el verdadero cambio que necesita cualquier nación, pues básicamente son 3. El reforzar la oración, creo que por una nación es muy importante. Debemos de pedir por líderes justos, debemos de pedir por una renovación espiritual, y creo que eso juega un papel muy importante. Y creo que ese es un llamado para la clase pastoral, para la clase espiritual, para el liderazgo, para que pidamos líderes morales, líderes políticos que sientan, que necesitan, que vean que necesitan una renovación espiritual, y líderes justos, que respeten las leyes. Y el número 2, esa restauración de valores. Creo que es hora de enseñar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, desde la perspectiva de Dios, la importancia de amar a Dios sobre todas las cosas y el respeto al prójimo, que juega un papel muy importante que nos enseña la Biblia. Y por último, creo que es el momento de unirnos como iglesia, es el momento en medio de la oscuridad en la cual estamos, llevemos esperanza, llevemos una dirección a nuestra nación, a México, pues que necesita. Creo que en medio del caos está alumbrando una luz, y esa luz es la palabra de Dios a través de esa obra maravillosa que hizo Jesús en el Calvario. Así que esa es la respuesta de los amados pastores aquí de la zona centro de Veracruz. Dios les bendiga muchísimo.
Y les recuerdo también que nos busques en nuestras redes sociales. Ya estamos en TikTok, estamos ya en Spotify, estamos en el Face, en WhatsApp. Búscanos en el canal en YouTube, Centro Cristiano Córdoba Amando y Venciendo, en la sección Pregúntale al Pastor. Es decir, estamos llevando un mensaje fresco que te va a ayudar a tu crecimiento, a tu alimentación espiritual. Así que yo te recuerdo que no hay peor pregunta que la que no se hace. Nos vemos en la próxima y muchas bendiciones.